por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva.
Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. LNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud.
Si gustan ir tomando asiento y guardar silencio, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 27 de octubre, nos acompañan aquí en el Presidium de Juventudes por la Esperanza el compañero David Hernández. También de Juventudes por la Esperanza el compañero Denzel Carrillo. Nuestra compañera de la Alcaldía Coyoacán, la maestra Leticia Martínez. Nos acompaña también de aquí de la Ciudad de México, nuestra compañera, ella es jueza Flor del Carmen Lima. Del estado de Jalisco nos acompaña nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero David Hernández. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? En esta ocasión hoy no traigo la mano porque quiero ser un poco más breve, pero sí traemos un mensaje para todos ustedes. Esta semana salió la primera ronda de apoyo para las secciones que están en Poza Rica, Veracruz, de parte de Jóvenes por la Esperanza y de todos los compañeros del MNE. No quiero mencionar esto sin dejar pasar el agradecimiento en particular a la compañera Marisol García por su apoyo, su sensibilidad en estos momentos desafiantes de México. Ellos, en coordinación con los compañeros de MNE en Guanajuato, nos estuvieron mandando apoyo. Destaco esto porque creo que si bien nos motiva a todos a continuar apoyando, a seguir haciendo, nos reta, ¿no? A pesar de estar a distancia, ellos hacen el esfuerzo y creo que eso justamente tiene que ser algo que nos desafíe a todos nosotros para continuar el buen trabajo, porque estamos apoyando a las personas. Ya comentaba ahí en el video que salió hoy que es mandaron 70 despensas, pero eso es de la semana pasada. Entonces esta semana alcanzamos casi 150 despensas y más de 1000 botellas de agua gracias al apoyo de los diferentes compañeros. También, como comentaba, este va a ser solo el inicio de lo que nosotros estamos haciendo a través de esta oportunidad que nos han dado en Jóvenes por la Esperanza. Quiero mencionar esta cita que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni de obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es un momento en el que podemos dar con alegría a pesar de las circunstancias tan complicadas, dar con alegría, dar con amor, porque nosotros no estamos llevando nada más ayuda, estamos llevando esperanza. Y como queremos llevar esperanza a todos y cada uno de los rincones, nos complace anunciar que gracias a un enlace que Denzel generó para Jóvenes por la Esperanza, vamos a añadir también el estado de Hidalgo. Entonces ya no solo se va a mandar apoyo a Veracruz, vamos a estar mandando apoyo a Hidalgo porque estamos pintando todos los estados con esperanza y con los colores del MNE. Esto a través de un enlace que estamos generando con Ciudad Universitaria, FES Aragón y FES Zaragoza. Entonces, los universitarios y los Jóvenes por la Esperanza vamos a seguir apoyando, vamos a seguir mejorando y vamos a seguir llevando esperanza a todos los corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David Hernández. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, un gusto saludarlos cada semana. Gracias, profesor René, por la oportunidad. Un saludo en línea al compañero Noé Flores, que nos permiten representar a las juventudes. Y bueno, la semana pasada les platicaba un poquito breve, no quería darles tanta información porque no teníamos pues la certeza al 100% de este próximo evento que ya está confirmado. Quiero compartirles que el día domingo 9 de noviembre estaremos llevando un evento en el Foro Aztlán a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como saben, bueno, yo me dedico a promover la ciencia, la tecnología y la divulgación por todo el país, y hemos estado trabajando con organizaciones, con comunidades universitarias, empresas y colectivos. Tuvimos la oportunidad de
que nos permitieran hacerle un evento a la maestra Aymet Medina, quien es una educadora puertorriqueña que fue al espacio en el último vuelo de Blue Origin y que está haciendo su transición para convertirse en astronauta el próximo año. Es por ello que hemos hecho un evento llamado Órbita México, Cumbre de Tecnología y Comunidades Espaciales. Les platico súper rápido quién es la maestra Aymet. Ella ha viajado con Blue Origin a través de la empresa Simi Space. Además fue seleccionada y premiada por su excelencia educativa ganando un premio sobre educación STEM que le otorgó el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. Ella está haciendo muchísimo aporte al sector aeroespacial gracias y a través de la educación. Es por ello que en este evento estamos planeando generar un punto de encuentro para comunidades universitarias, líderes, sociedad en general, en donde estaremos compartiendo un poco más de ciencia y tecnología de una forma más sencilla y que permita a la comunidad y a las comunidades, a la sociedad digerirla de manera un poco más amigable y que esto permita inspirarnos, darnos cuenta de qué es todo lo que nos rodea en este ámbito tecnológico y aeroespacial, que además es un tema súper importante que está dentro de la agenda de gobierno y que la doctora Claudia Sheinbaum ha mencionado en diferentes ocasiones. Es por eso que tendremos el gusto de estar acompañados de comunidades como Astrom Ticomán, como Aeronáutica y Aeroespacial de la UNAM, facultades como Ingeniería, líderes de comunidades a nivel internacional y que nos estará acompañando además diferentes organizaciones que estarán dejando y poniendo algunos proyectos para que todos podamos observarlos, desde drones, cohetería experimental, tenemos confirmado por ahí un prototipo de un cohete de 3 metros aproximadamente que podrán estar observando y recibir un poquito más de detalles por parte de los equipos que los desarrollan, que son equipos de jóvenes, equipos que también buscan a través de esta visibilidad el dar a conocer más sus proyectos. Llevo trabajando en esto desde hace algunos meses y se me hace impresionante a veces los temas que nos platican. Estas cosas que muchas veces escuchamos en las películas que parece ciencia ficción, pero que de pronto te das cuenta que sí existe y que en México se está realizando. Entonces, todo esto en apoyo y gracias a la oportunidad nuevamente del espacio al profesor René Bejarano, que permite que Jóvenes MNE pueda estar generando este tipo de espacios y compartiendo, porque creemos que si buscamos que nuestra sociedad avance, la ciencia y la tecnología deben estar al alcance de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo, por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez. Muy buenas tardes a las personas que nos ven en las redes sociales, a las personas que están aquí presentes, al Presidium. Les quiero hacer una muy cordial invitación. En esta época, en noviembre, ya saben, ¿no? Ponemos la ofrenda, es el día de los difuntos y es una cultura y tradición que no podemos dejar atrás. Al contrario, tenemos que dejar ese legado ancestral en las nuevas generaciones y nosotros pues recordarlas y tenerlas presente. Por eso les quiero hacer esta invitación. El próximo lunes 3, a partir de las 6 de la tarde, quien guste participar, ayudar, cooperar con nosotros, con el Movimiento Nacional por la Esperanza para poner una ofrenda, aquí vamos a estar coordinándola. Yo creo que de nuestro corazón, de nuestro legado ancestral y pues todos tenemos a alguien que ya partió, alguien que se nos adelantó. Y si ustedes también quieren traer una fotografía de algún compañero dentro de la lucha, de algún familiar, para ponerla en la ofrenda, pues para eso es el espacio. Ojalá y podamos todos en colectivo hacer pues esta ofrenda ancestral y que sigamos conservando nuestra cultura y tradición. Los espero. Y también quien nos está escuchando en las redes, todos los que somos parte del movimiento y los que aún no se suman, aquí los esperamos para hacer nuestra gran ofrenda. Muchas gracias. Soy Leticia Martínez Ochoa de Coyoacán.
Muchas gracias, compañera Leticia Martínez, y nos vemos aquí el lunes 3 de noviembre. Y aprovechar, agradecerle al compañero Rodrigo Alvarado Mora por las flores que nos trajo el día de hoy, que están muy bonitas. Y al equipo de Tláhuac, a cual él pertenece. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Flor del Carmen Lima. Buenas noches. Tengo el gusto de estar aquí porque el profesor me ha cedido este espacio y quiero invitarlos a un gran evento que se va a llevar a cabo el 17 de enero a las 5 de la tarde por un tema muy especial, porque se trata de un gran concierto en donde vamos a tener en el Foro Aztlán invitados artistas que van a trabajar para nosotros, para que nosotros podamos observar su arte, sus manifestaciones artísticas, tanto en danza como en música y pintura. Es un evento realmente memorable porque las personas que van a participar van a ser personas con discapacidad, porque ellos quieren mostrarnos a todos nosotros su gran capacidad artística, hacernos sentir todas las emociones que ellos tienen y que pueden expresar a través del arte. Estos temas generalmente no se ven, no son tratados tan ampliamente, pero acá el profesor René, que siempre está viendo de apoyar a las personas que lo requieren, nos ha cedido su espacio en el Foro Aztlán para que se lleve a cabo este gran concierto y tengamos la oportunidad de observar todo lo que estas personas hacen y pueden mostrarnos a los que queramos venir a verlos. Va a ser un gran evento, va a ser el segundo concierto que se hace dos años, ya se llevó a cabo uno, se llevó a cabo con mucho éxito y realmente es algo muy sensible, es algo muy importante porque un tema del MNE es precisamente la inclusión para poder observar, integrar dentro de nosotros a todas las personas. Y en este caso va a ser a través de un gran concierto en donde la alegría, el arte va a imperar. Vamos a ver a través de pinturas que llevan a cabo muchos de estos chicos, de estas personas, todo lo que pueden expresar ahí a través de la música y también a través del baile. Espero que todos asistan y podamos disfrutar junto con ellos de este gran concierto. Les agradezco mucho su atención y espero verlos el 17 de enero a las 5 de la tarde en el Foro Aztlán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Flor del Carmen Lima. Y estaremos enviando en todos los chats la invitación al evento que nos acaba de invitar. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros, de nuevo un gusto, gracias. De nuevo un gusto estar con todos ustedes, participar en esta mesa. Profesor, con su permiso. Gramsci decía en una de sus frases: instrúyanse porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Y organícense porque necesitaremos toda nuestra fuerza. La importancia de mantener la unidad y la organización en torno a nuestro gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, desde nuestro movimiento como una organización, esto pues nos fortalece. Pero lo debemos hacer también desde cualquier trinchera, desde cualquier organización a la que pertenezcamos. Todos aquí pues venimos de alguna organización social o hacemos gestión o pues estamos interesados en algún cargo público. Esta lucha es colectiva. ¿Por qué es importante estar organizados y por qué es importante la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda?
Si bien es cierto que en México la oposición está desdibujada, sus principales referentes y operadores son representantes de una derecha que cada vez se va radicalizando más, influenciada, apoyada y fortalecida por la ultraderecha europea y por el gobierno hegemónico del imperialismo norteamericano encabezado por Donald Trump. Ya vimos la renovación del PAN, cómo se va inclinando cada vez más hacia su origen de ultraderecha y fascista, que mantuvo oculto de una manera vergonzante con su característica doble moral. Baste mencionar que su nacimiento obedeció a una coyuntura en la que un gobierno que representó al movimiento antifascista, progresista y de izquierda, como lo fue el del general Lázaro Cárdenas, que vino a poner en práctica lo que dictaba la Constitución de 1917, fruto de la primera revolución social, que fue la Revolución Mexicana. Se funda el PAN para oponerse al ideal de la tercera transformación que representó nuestra revolución. Estamos viviendo un momento histórico similar al de hace casi 100 años. La espiral histórica nos regresa cíclicamente a situaciones similares, pero desde otra realidad en el avance tecnológico y social. En México, como bien lo señaló nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos transitado por 3 grandes transformaciones o revoluciones: la Revolución de Independencia, la de la Reforma y la de la Revolución Mexicana. Cambios influenciados por las grandes transformaciones en el mundo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y las 2 grandes guerras mundiales. Ahora vivimos la globalización y la revolución digital y otra más de las crisis del capitalismo, que siempre sus oligarquías se mueven para repartirse los mercados y el mundo por medio de guerras, colonialismo y despojo. Trump tiene puesta la mira en las riquezas del sur global latinoamericano, sobre México y Venezuela en lo particular. Acá tenemos nuestra quinta columna con nuestra rancia derecha encarnada por sus corifeos que encabeza a Lili Téllez y los medios masivos de comunicación tradicionales. Una con su discurso grosero y estridente y los otros haciendo de caja de resonancia, pidiendo la intervención de los Estados Unidos. Así como en Venezuela la otra nefasta traidora como lo es Corina Machado, quien abiertamente ha llamado a la intervención militar en su país de una manera por demás irresponsable, arrastrándonos a un conflicto armado regional. El premio Nobel político que le dieron era parte de la estrategia intervencionista del trumpismo. Por todo lo anterior es menester la unidad y estar organizados junto a nuestro gobierno para hacer frente a las pretensiones del neocolonialismo guerrerista y de despojo del gobierno fascistoide de Donald Trump. Todo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, en una alianza con el gobierno que nos hemos dado. Solo así podremos seguir avanzando en esta cuarta transformación. De no hacerlo así, seguirá avanzando la derecha. Aprendemos de la experiencia de otros países. En Argentina acaba de ganar una de las peores experiencias de la derecha que ha sumido a ese país en una crisis social sin precedentes. Un gobierno que ha llevado a su pueblo a la miseria y ha descuidado a su gente más vulnerable. Un gobierno vendepatrias, insensible, inhumano, perverso e inútil. Javier Milei es lo peor que le ha podido pasar a la Argentina, pero aunque nos parezca ilógico, ha ganado. Así que no debemos confiarnos. Estamos a casi un año de elecciones intermedias en México. Renovaremos el Congreso Federal y 17 gubernaturas. También una serie de congresos locales y presidencias municipales. La derecha va a participar haciendo uso de todas sus bajezas, mentiras y canalladas. Es toda una estrategia de la ultraderecha internacional. En próximas fechas, el 15 y el 16 de noviembre, habrá una reunión en la Ciudad de México de la organización internacional que agrupa a la derecha.
la Conferencia Conservadora de Acción Política, la CPAC, por sus siglas en inglés, Conservative Political Action Conference, que apoya a la ultraderecha en el mundo. Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego, tercero más rico de México, es el principal impulsor de Atlas Network, agencia internacional de derecha con sede en Washington, Estados Unidos, que mediante desinformación busca atacar a gobiernos de izquierda. Así que la ultraderecha está actuante con una estrategia probada en muchos países. No subestimemos toda la estrategia de la ultraderecha mundial. Por todo lo anterior, es de vital importancia mantenernos unidos y organizados para enfrentar este embate de la derecha internacional, asumir una estrategia nacional para fortalecer e impulsar la cuarta transformación. Veámonos en los espejos de Bolivia y de Argentina, no cometamos el error que nos hace caer de dividirnos como en Bolivia o de no organizar al pueblo como en Argentina. Por último, ya hablamos en otros momentos de los movimientos estudiantiles en entregas pasadas, de cómo la vanguardia intelectual que representan las universidades pues buscan democratizarse. Las universidades hoy por hoy están secuestradas por una burocracia dorada. En mi estado es histórica la lucha estudiantil por su democratización. Existe en la actualidad un movimiento estudiantil en ese sentido y aunque desde siempre pues ha habido en Jalisco por lo mismo 2 universidades que luego pues ya hablaremos de esa historia. Pues bien, la UNAM tampoco se queda atrás. Hace unos días pues también le presta la investidura universitaria por medio del rector al presentar un libro en España. Allá el representante es nada menos que Ciro Murayama, el representante de la Universidad de la UNAM, y también pues Enrique Krause pues era el presentador de ese libro. Entonces pues ahí ya vemos por dónde va la cosa. Y también pues felicita a Corina Machado como institución por su Nobel de la Paz Patito. Nos habla también pues de que la intelectualidad alguna está cooptada. Rescatemos pues nuestra universidad popular. El lema de la Universidad de Guadalajara es piensa y trabaja. Pensemos y trabajamos por el cambio. El lema del UNAM es por mi raza hablará del espíritu. Recobrar el espíritu de la Universidad Popular y la cultura originaria del pueblo. Y esto desde el Bravo hasta la Patagonia, como lo dice también en su escudo la UNAM. Unidad y organización popular. Solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Y hacerles una invitación, Casa Morena y el MNE de nuestra compañera Maribel Barrientos, la cual está sentada allá adelante, nos invitan este viernes 31 de octubre a las 7 p.m. a una fiesta de Día de Muertos, donde habrá concursos de disfraces. Esto es en Sur 19 y esquina con Oriente 259 en la Alcaldía Iztacalco. Por cuestiones laborales, nuestra compañera Jenny Moreno no pudo venir, pero nos dejó este video con los temas internacionales. Muy buenas noches, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las noticias internacionales que tienen que ver con nuestra región. Así que antes de empezar, los saludo con mucho gusto a los compañeros de redes sociales, a quienes nos acompañan en nuestra asamblea de manera presencial como cada lunes, a mis compañeros del Presidium y por supuesto un saludo muy especial al profesor Bejarano. Quiero comenzar con el seguimiento a ese análisis político del continente americano que empezamos desde el lunes pasado.
América Latina, compañeros, atraviesa una fase de reconfiguración política acelerada, marcada por transformaciones internas y, por supuesto, por la influencia directa de Estados Unidos bajo esta administración de Trump. Las tensiones entre autonomía nacional y dependencia externa no se hacen esperar. Así que, a continuación, analizaremos los principales casos y sus implicaciones ideológicas, institucionales y de política exterior. Argentina es el primer caso que me gustaría mencionar. Ante la victoria legislativa de Milei, se refuerza esta capacidad de implementar reformas ultraliberales, lo que significa algo muy peligroso para el país, compañeros. De por sí ya está pasándola muy mal Argentina como para que haya pasado esta situación que, por supuesto, conlleva un riesgo de polarización social. El apoyo financiero de Estados Unidos, que hoy en día ya está en los 40,000 millones de dólares, refleja una ayuda condicionada, repito, condicionada, que influye directamente en la soberanía general de ese país. Así que Argentina se convierte hoy por hoy en el eje de una nueva ola liberal pro-estadounidense en nuestra región. Por otro lado, la militarización estadounidense y Venezuela es otro caso que nos atañe conocer. Estados Unidos refuerza su presencia militar bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, apuntando estratégicamente hacia Venezuela. La respuesta de Maduro incrementa el riesgo de escalada bélica. Por lo tanto, la militarización afecta la estabilidad democrática de varios países, legitimando así un mayor rol de las Fuerzas Armadas en la política. Por si eso fuera poco, la tensión que existe entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Estados Unidos, Trump, implica un enfrentamiento diplomático que va en ascenso. Esto reaviva la narrativa del narcotráfico como instrumento de presión. Petro defiende la soberanía latinoamericana por un lado, mientras Estados Unidos amplía su militarización en el Caribe. Todo esto deja a Colombia atrapada entre autonomía interna y subordinación hemisférica. Las perspectivas regionales de Honduras, Ecuador y Perú se centran en lo siguiente. Honduras definirá si se suma al bloque liberal o retoma una ruta nacionalista. Es decir, que en los próximos días sabremos qué pasa con este nuevo sistema político en dicho país. Ecuador, por su parte, evalúa una nueva constituyente. Todos estos temas ya los hemos hablado en asambleas anteriores, solamente es para recapitular y que no se nos olvide lo más importante de esta situación y de cada uno de los países. Así que Ecuador, ante esta situación, redefinirá no solamente la Constitución, sino su institucionalidad a partir de esas decisiones y sus relaciones internacionales. Por último, Perú, con la caída de Boluarte, que también ya hemos platicado, se abre a un escenario de fragilidad política que puede derivar en intervencionismo o militarización. Cualquiera de las dos es una situación muy fuerte que de verdad espero Perú pueda evitar. Así que los riesgos y las oportunidades son claras. Las oportunidades serían una consolidación de alianzas pro mercado, modernización institucional y mayor protagonismo regional. Eso es lo que más me interesa. Los riesgos, por su parte, como es bien sabido por todo lo que hemos analizado, es la militarización, los retrocesos democráticos, retrocesos importantes, la polarización social que no para y la fragmentación del bloque latinoamericano. Así que, en conclusión, compañeros, América Latina se encuentra ante un punto de inflexión donde convergen nuevos liderazgos disruptivos, mayor intervención externa y procesos institucionales transformadores. Así que el desenlace dependerá de la capacidad de los gobiernos para negociar autonomía y construir cooperación regional. El reto central está en convertir la presión externa en oportunidad para una diplomacia latinoamericana más fuerte y soberana. De mi parte, les quiero dejar esta reflexión y este análisis, porque creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. El destino de América Latina no se escribe en los despachos de Washington, ni en los cuarteles del Caribe.
sino en la voluntad compartida de sus pueblos, para así transformar la fuerza de sus diferencias en diplomacia cultural y soberanía compartida. Muchas gracias por su atención, compañeros, y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Y esta fue la intervención de nuestra compañera Jenny Moreno. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, gracias Miguel. Quiero en primer lugar agradecer a los compañeros de Milpa Alta, la zona semirural de la Ciudad de México. Con frecuencia se piensa que la Ciudad de México solo es esa urbe de concreto, pero tiene sus regiones semirurales en diversas alcaldías. En el norte, en la delegación Gustavo Madero, a partir de Cuautepec hacia arriba, está la colonia La Forestal, la ampliación La Forestal, etcétera. Colinda con Tlalnepantla, ahí está el Cerro del Chiquihuite, el Cerro del Guerrero, la Sierra de Guadalupe, etcétera. Pero también en el poniente está la zona de Coajimalpa y una parte de Álvaro Obregón, y hacia el sur la parte de los Dinamos, de Magdalena Contreras, toda la parte de los pueblos de Tlalpan, obviamente Xochimilco y Tláhuac, y en la parte alta la villa Milpa Alta, con sus 12 pueblos. Gracias. Es una zona que conserva las tradiciones prehispánicas, por eso sus nombres son compuestos, desde San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Ostotepec, San Bartolomé Xicomulco, San Agustín Otenco, San Juan Tepenáhuac, San Antonio Tecomitl, etcétera, la villa Milpa Alta. Y los menciono porque además hoy nos invitaron una bebida de los dioses, el pulque, que aquí nos invitaron. Salud. Dicen que al pulque le falta un grado para hacer carne. No sé si sea cierto, eso dicen los que se emborrachan con pulque, para justificar, pero de todos modos es una bebida muy satisfactoria, y muchas gracias en toda esa región donde además se cultiva el nopal como parte de nuestras tradiciones. Si pueden ir a Milpa Alta, no lo duden, ahí está en San Pedro Actopan la Feria del Mole, y de paso pues van a ver el Museo de Emiliano Zapata, entre otros atractivos naturales. Es una zona realmente muy bonita, camino a Cuernavaca, Morelos, que vale la pena visitar, y vamos a trabajar para ayudar a que los compañeros de allá también se posicionen adecuadamente y que haya un mejor gobierno en aquella región. Enhorabuena. También quiero agradecer a Rodrigo de Tláhuac, a las hijas de Felipe Ayala y a su esposa Rodrigo, porque nos trajeron para adornar esta asamblea la flor de cempasúchil, que tiene una larga historia. Es una flor que guía a los muertos. Dicen los viejos que cuando sale el sol se acuesta, el alma de la tierra suspira, en ese momento las flores duermen, todas menos una, el cempasúchil, flor del sol, que eso quiere decir náhuatl. Permanece despierto porque su destino es alumbrar
a los que viajan desde el más allá. Cuenta la leyenda que en tiempos antiguos el dios Tonatiuh observó que los hombres olvidaban a sus muertos. Las tumbas estaban frías, los nombres se borraban y las almas vagaban sin rumbo. Entonces el dios bajó al mundo y tocó con su fuego una semilla diminuta. De ese contacto nació una flor dorada, entre anaranjado y amarillo, brillante como un amanecer perpetuo. Dijo el Dios, que su luz no se apague mientras alguien ame a quien partió. Y desapareció entre los rayos del cielo. Esta flor es liminar, es decir, es una flor que se ubica entre la vida y la muerte. Desde entonces, el cempasúchil florece cada otoño, justo cuando los vientos anuncian el regreso de los espíritus. Los vivos lo recogen con cuidado, trenzan sus tallos y cubren con sus pétalos los caminos. Esta flor tiene 20 pétalos, que en la cultura náhuatl es un número mágico. No son simples flores, son antorchas del recuerdo, soles en miniatura que guían a los muertos hasta sus hogares. Recuérdense que en la tradición prehispánica no existe el infierno, sino es el Mictlán, que es el lugar donde descansan los muertos. Por eso los altares se llenan de su resplandor y su perfume, porque los difuntos no siguen las luces eléctricas ni los faroles, sino el aroma del amor que nunca muere. A veces, cuando el viento de noviembre mueve los pétalos, parece que las flores murmuran los nombres de los ausentes y se escucha con el corazón, se oye un canto. No temas al tiempo ni al silencio. Mientras florezca el cempasúchil, tu alma tendrá un camino para volver. Ese es el significado de estas flores. Muchas gracias a los compañeros de Tláhuac que nos trajeron. Y también recomendar, si tienen tiempo y curiosidad, pueden ir a San Andrés Mixquic. A mí me tocó ayudar al papá de las compañeras, a Felipe, al doctor Felipe Ayala Cuevas, cuando en 1995 él compitió para consejero ciudadano en el área vecinal de aquella zona. Y ganamos, hicimos una buena campaña y Felipe fue consejero. Y entre otras partes de lo que hicimos fue procurar que sus hortalizas, porque ahí se cultivan muchas cosas, se pudieran vender adecuadamente en la central de abastos, que no se secaran los canales de riego, que tienen también una historia prehispánica y que abarcan desde Tláhuac hasta Xochimilco, y que además pues la tradición se mantuviera. Y los días de muertos, ahí en San Andrés Mixquic, se hace una celebración que es multitudinaria, es una gran celebración en el panteón. Si no le tienen miedo a los muertos, pues pueden ir. Yo les recomiendo no tenerle miedo a los muertos, hay que cuidarse mejor de los vivos o de los que se pasan de vivos, que esos son todavía peores. Pero lo importante es la tradición cultural. Y muchas gracias por estas flores que nos van a guiar y que van a servir también para la ofrenda que ya anunció Leti. Desde luego que nosotros respetamos todas las creencias, entre otras sincretismo, que es una mezcla entre tradición cristiana y la tradición prehispánica. Pero eso somos también, el mestizaje forma parte de eso. Y es tradicional colocar la ofrenda de Día de Muertos para colocar lo que más le gustaba a los abuelos. Pueden poner fotos del Playboy porque a lo mejor a algún abuelo le gustan, eso era lo que más le gustaba, pero también se colocan frutas, verduras, algún licor y desde luego se adorna con mucha devoción. Es una tradición que no hay que perder. Yo respeto mucho a todos los
espantos que la cultura hollywoodense ha creado, desde Freddy Krueger hasta el Chucky y otros, pero también si la cultura europea creó sus demonios, sus Dráculas, sus Frankensteins y todos, pues nosotros también tenemos derecho a reivindicar nuestra cultura, entre otros la tradición de La Llorona, que esa es otra historia. Pero bueno, ese no es el tema de la plática de hoy. De todos modos es importante conocer nuestra cultura, la tradición en los pueblos originarios, valorar lo que representan, el significado, y que podamos entender mejor, porque entre mejor se entiende algo, mejor se aprecia. Muchos quizás no valoran a esas flores que son de temporada o que les traen malos recuerdos por la muerte, pero pues la muerte también es vida y eso es parte de lo que se quiere transmitir, porque al final las flores que se colocan son el camino de ida y de regreso, no son solo la guía hacia el descanso eterno, sino también es la posibilidad del reencuentro para quienes creen en ese tipo de ideas místicas. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que la próxima semana podamos aquí tener una muy bonita ofrenda y que nos ayuden a colocarla con la coordinación de la maestra Leti. Hay muchos temas que mencionar esta semana. Las noticias nacionales son las siguientes. El gobierno de Claudia Sheinbaum advirtió que la sustracción y venta de medicinas públicas, especialmente contra el cáncer, es un delito grave y que se van a investigar esos casos y se cerrarán farmacias que comercialicen productos robados, porque en algunas instituciones malos servidores públicos, malos médicos, enfermeras, directivos sustraen los medicamentos y como son escasos suben mucho de precio y la desesperación de quienes requieren esos medicamentos los lleva a pagar altos precios y es obvio que es un delito y que se debe castigar fuertemente. Por otra parte, nuestra presidenta lamentó el asesinato del dirigente Bernardo Bravo en Michoacán y aseguró que el Gabinete de Seguridad colabora con la Fiscalía Estatal para capturar a los responsables. Se ha utilizado este crimen contra el líder limonero para golpetear a la 4T, sin embargo se tiene que investigar con mayor detalle por qué el propio líder prescindió de su escolta y se fue allá donde lo victimaron, solo y sin protección, qué iba a hacer y por qué se expuso tanto. En otro tema, el director del ISSSTE, Martí Batres, anunció la conversión de la clínica hospital Chetumal en Hospital General, lo que permitirá ampliar la cobertura médica en el sureste. Chetumal es la cabecera de la capital, que es Otompe Blanco de Quintana Roo. Además, se informó la construcción de nuevas unidades de medicina familiar en Rosarito, Baja California, y Tixcocop, en Yucatán. En materia de innovación médica, destacó los avances en cirugía robótica, con 41 intervenciones realizadas en Saltillo, Torreón y el Centro Médico 20 de noviembre, incluyendo procedimientos oncológicos, ginecológicos y pediátricos que reflejan la modernización de los servicios quirúrgicos del instituto. También en el área médica, el IMSS reportó avances en cirugías y consultas. A través de su director, Zoé Robledo, presentó los resultados de la estrategia que busca abatir rezagos quirúrgicos y fortalecer la atención médica. Informó que se han realizado millones de cirugías, de consultas, de especialidad, de estudios médicos, con avances que superan el 70% de las metas anuales. Robledo subrayó que el programa está logrando la recuperación total de los servicios hospitalarios, luego de los retrasos derivados de la pandemia y del incremento sostenido
en la demanda de atención. En otro tema, la presidenta aclaró que no hay nuevos impuestos en la miscelánea fiscal que se aprobó en la ley de ingresos, solo ajustes menores en cuotas migratorias y deducciones bancarias. Se va a elevar la recaudación, nos está elevando, evitando la evasión y la elusión fiscal, pero sin crear nuevos impuestos. También vale la pena aclarar que hubo una campaña del PAN desinformando, diciendo que se iba a agravar el aguinaldo de los maestros. Eso es falso. Fue durante el gobierno de Peña Nieto que se creó un gravamen pequeño a esa prestación, y lo que hace el gobierno es solo actualizar la unidad de medida conocida como UMA, y justo se ajusta para que no suba ese impuesto. Es decir, en la medida en que no se ajuste, se cobraría más, y la Constitución establece que ese gravamen no es aplicable a muchas prestaciones, pero es una herencia del gobierno de Peña Nieto. En otro rubro, se anunció que las obras ferroviarias generarán más de 25,000 empleos, como ya se ha anunciado con el Tren Maya, los que se están haciendo, y qué bueno que por fin en enero se va a terminar de poner en funcionamiento el tren El Insurgente, que desde el gobierno de Peña Nieto se inició esa obra, y que al final, ahora que ya se inaugure bien la estación observatorio y que se conecte con el CETRAM, pues ya va a poderse viajar desde Toluca hasta la estación observatorio del metro. Se va a poder abordar el metro ahí, y eso va a ahorrar mucho tiempo del traslado, y luego ese tren se va a conectar con el otro tren que va a comunicar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto que se está haciendo, pues es lo que se debía de haber hecho hace muchos años y que sin embargo no se hizo. Por otro lado, el gobierno de México expresó su desacuerdo con las ejecuciones extrajudiciales que viene haciendo el gobierno de Trump, atacando sin demostrar jurídicamente lanchas con tripulantes a bordo que supuestamente transportan droga. Esto es un crimen, porque en cualquier sistema judicial pues se detiene en flagrancia, se tiene que someter a proceso, y en todo caso pues se les aplican las sanciones o las penas, pero no se asesina a los ocupantes, porque además ni siquiera se comprueba que efectivamente esas lanchas llevaran droga y que las personas que a bordo de ellas iban realmente fueran criminales. Pero con esas acciones del gobierno norteamericano se comprueba que es un gobierno fascista que ejecuta extrajudicialmente más allá de sus fronteras. En la semana se anunció que se van a regalar 2.5 millones de libros en México y América Latina por parte del Fondo de Cultura Económica. Hubo una declaración desafortunada del director del fondo, Paco Ignacio Taibo II, quien afirmó que, sin referirse a quién, que no se iba a seleccionar a una mujer poeta que hacía malos poetas, con palabras pues no muy cultas que digamos. Se interpretó por muchas escritoras como una expresión misógina y de desprecio a la labor de las creadoras, porque de los 25 escritores solo 7 son mujeres, como si no hubiera mujeres con merecimientos suficientes como para que su obra se pudiera difundir. Tan solo baste mencionar a una de ellas, Cristina Rivera Garza, que fue mencionada incluso como precandidata al premio Nobel, pues ni modo que no tuviera calidad, integrante del Colegio Nacional y autora de una gran cantidad de obras conmovedoras, muchas de ellas,
poeta, una mujer muy culta, muy auténtica y que no está entre las seleccionadas, lo cual pues es un absurdo. Yo creo que no es bueno fumar mucho y tomar Coca-Cola al mismo tiempo, porque eso provoca que los pensamientos viscerales se expelan sin cautela por la boca y que se expresen desafortunadas declaraciones. Yo soy admirador desde muy joven empecé a leer los libros de Taibo, me gustan, me han gustado siempre, algunos son emblemáticos, desde el primero, Bolcheviquis, que narra la historia del Partido Comunista Mexicano desde 1919, o la saga de Velasco Arán Shaine, que es un policía investigador, en la primera novela que se llamó Días de Combate, y luego toda una serie de novelas de diverso tipo, todas policíacas. A quien le guste el género, pues es divertido. Incluso esas novelas se volvieron parte de una serie de Netflix. Taibo ha sido un escritor cercano a la izquierda. Recuerdo que escribió un folleto que se llamaba Pascual Boing, Sexto Round, que retomó la lucha de los trabajadores de la refresquera Pascual, que hicieron una huelga en contra del dueño y que al final formaron una cooperativa que hasta la fecha existe. Tiene cuentos muy divertidos como el de Doña Austolia blandió su cuchillo cebollero, así se llama el cuento, y está muy divertido ese cuento. También remembranzas del 68, algunas son novelas históricas, como los 3 tomos de la no es una novela, los libros Patria, que hablan de la guerra de Reforma y todo el periplo de Juárez y la historia del siglo XIX, la lejanía del tesoro, la vida de Riva Palacio, etcétera. Es un escritor muy importante, pero pues tuvo una declaración desafortunada que incluso la presidenta se atrevió a corregir diciendo que se iba a buscar que se emitiera una colección de puras escritoras. Algunas mujeres tienen razón, dijeron que no era la manera, sino que habría que cuidar las expresiones. La cultura machista a veces se expresa inconscientemente. Es algo que cuesta trabajo desarraigar y no es adecuado no respetar una de las máximas de la comunicación, que dice que no siempre hay que decir todo lo que se piensa, por prudencia, por tacto político, por lo que sea, por cálculo. Pero siempre hay que pensar todo lo que se dice. Y pues esta declaración no estuvo bien pensada y tuvo esos efectos. Esperemos que se corrija, qué bueno que se van a regalar esos libros, pero qué malo que se discriminó a una parte de las grandes escritoras mexicanas que por lo mismo deben ser más reconocidas, porque en cualquier ámbito para las mujeres es más difícil sobresalir. La cultura patriarcal impone muchas dificultades para cualquier profesión. Es más difícil para las mujeres sobresalir. Y si hay grandes escritoras, pues debe hacerse un esfuerzo por reconocerle sus méritos, sin demérito de los escritores varones, pues eso tampoco es una competencia, pero tiene que haber equilibrio. Y obviamente es un desequilibrio de que de 25 apenas 7 no hayan sido apenas 7 hayan sido consideradas, y tampoco se trata de demeritar a ninguno de los escritores que fueron mencionados, pero si eran 25, pues a lo mejor algunos 6 hombres debieron haberle dejado su lugar a otras tantas mujeres. En fin, habrá que ir dando esa batalla.
La batalla por los derechos de las mujeres no es un tema que competa solo a las mujeres, es un asunto que tiene que asumir también el género masculino. Es tan importante como la lucha que las mujeres dan, porque la lucha contra el esclavismo no la dieron solo los negros o los esclavizados, hubo muchos criollos o blancos que combatieron el esclavismo. Entonces, el que haya hombres feministas es algo que tiene que crecer, que se tiene que desarrollar para que la sociedad funcione mejor. ¿O no están de acuerdo? Bueno, entonces todos los machines que anden por aquí van a tener que ir a tomar un curso. No, no es cierto. Pero ya en serio vamos a reivindicar los derechos de las mujeres. ¡Vivan las mujeres! En otros temas, pues esta semana y las que vienen van a ser importantes porque se va a profundizar el debate en torno a la relación Estados Unidos, Canadá, México. El gobierno de Trump rompió relaciones económicas de voz con el gobierno de Canadá por un video, por un video, y luego como Trump, como si fuera tan cauto con sus videos, en donde se recuerdan algunas declaraciones del expresidente norteamericano Biden acerca de los aranceles, criticando a los aranceles. Y también el gobierno de México ha rechazado el intervencionismo de Estados Unidos. Entra la fase de negociación de las relaciones México, Estados Unidos, Canadá, en el marco de la revisión del tratado comercial, del TEMEC. Y esto pues es obvio que tiene que estar considerado. Y a su vez que forme parte del análisis político de la situación en el continente. Ya escuchamos la intervención de la compañera Jenny acerca de lo que viene sucediendo en América Latina y no debemos menospreciar la emergencia de la derecha. Hay toda una operación para reposicionar a la derecha en el continente y a través de varios métodos. Si revisamos, hay una ofensiva en contra del gobierno de Venezuela, como ya se ha visto. Hubo un golpe de Estado parlamentario en Perú que depuso al gobierno de Pedro Castillo, y aunque la presidenta Boluarte fue depuesta y sustituida por el líder del Congreso, se están preparando las condiciones para que la derecha tome el poder con mayor estabilidad a través de la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, a quien sospechosamente en las semanas pasadas se le retiraron las acusaciones por su involucramiento en el financiamiento ilegal de la petrolera brasileña Odebrecht, que sirvió para financiar diversas campañas en algunos países de América Latina. Recuerden que esa petrolera sobornaba a gobernantes para conseguir contratos. Justo ahí en Perú, cuando se abrieron las investigaciones contra el expresidente Alan García, no resistió el peso y terminó suicidándose. Sin embargo, otros sí están encarcelados, como Ollanta Humala. Pero en Perú pues hay un problema. Está la convocatoria al referéndum del constituyente y modificaciones importantes. En Ecuador, el gobierno de Noboa viene impulsando el regreso de medidas neoliberales, además de la instalación de bases militares que están prohibidas en Ecuador, y ganó las más recientes elecciones a pesar de los esfuerzos de la Revolución Ciudadana. Ya vimos, ya se comentó el resultado electoral en Argentina. Influyó sin duda para el cambio en la correlación la amenaza que hizo el gobierno de Trump en un abierto intervencionismo de suspender la ayuda
de miles de millones de dólares a la maltrecha economía argentina, y eso asustó a sectores de la clase media y permitió que el partido de Milei obtuviera la mayoría, no suficiente para reformar la Constitución, pero sí suficiente para aprobar una serie de reformas en el Parlamento argentino. Y eso sin duda va a tener efectos en las elecciones presidenciales siguientes. Están en curso algunas elecciones que habrá que revisar, en particular en Honduras. También vienen las elecciones en Chile, que la derecha chilena es muy poderosa, es la heredera de Pinochet y compite contra un dirigente de uno de los pocos partidos de izquierda que todavía mantienen el nombre de Partido Comunista allá en Chile. Realmente ya sobreviven muy pocos partidos con ese nombre. Hay uno también en Brasil, el Partido Comunista de Brasil, además del PT, y el de Chile, que es el candidato integrante de ese partido. Entonces eso va a polarizar entre derecha e izquierda en Chile y veremos qué tanto se puede ganar en esa elección. También habrá elecciones en Brasil. Lula anunció recientemente que va a competir a pesar de su avanzada edad. Quizás no sea lo más conveniente por su edad, pero el problema de la izquierda brasileña es que no tiene un liderazgo de relevo suficientemente carismático que pudiera competirle a los partidos de la derecha allá en Brasil, que gobierna la mayoría de los departamentos de los estados de Brasil, incluido Río de Janeiro, la capital Brasilia, etcétera, y que tiene un poder muy importante a pesar de que Bolsonaro, el papá, está preso. Pues esa derecha sigue siendo una derecha organizada y fuerte, en parte por la gran implantación que han logrado las iglesias evangélicas conservadoras en aquel país, y pues se ha anunciado la competencia otra vez de Lula, que es el candidato más competitivo de la izquierda. Recordemos que cuando Lula no pudo competir y hubo un candidato diferente de parte del PT, no pudo ganar, fue justo cuando ganó Bolsonaro. Así es que esa es una debilidad y una fortaleza. Y además está el caso de Colombia, en donde Gustavo Petro es el actual presidente, pero también hay una derecha muy belicosa. Se acaban de desvirtuar las acusaciones que hubo en contra del exmandatario de la derecha, que estaba procesado por financiar los grupos contras y que practicaron muchos asesinatos en el marco de la guerra que hubo en aquel país. Entonces no se puede menospreciar todo lo que está sucediendo, porque está en curso un cambio en la correlación de fuerzas en el continente, y el gobierno de Trump está apostando a debilitar al polo de izquierda. Si revisamos en sus diversas variantes, actualmente la izquierda gobierna Guatemala, gobierna Nicaragua, gobierna Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, México y Uruguay. Pero la derecha tiene el gobierno de El Salvador, que era antes de izquierda, del FMLN, el gobierno de Panamá, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Argentina y el de Paraguay. Pero si hay cambios en las correlaciones, como las que se han visto, pues eso puede modificar las circunstancias para nuestro propio país. Y por eso también nosotros tenemos que revisar, no confiarnos, porque a veces la izquierda piensa que todo ya está decidido y que se puede ganar con quien sea y como sea, y no se hacen los análisis políticos correspondientes. Y esto viene a cuento porque en la semana estuve en Guerrero, en Chilpancingo,
para hacer una asamblea del MNE en aquella región. En Guerrero la oposición es débil, el PRI está a la baja, el PAN nunca ha sido competitivo, el PRD conserva el registro, pero la izquierda es fuerte. El principal adversario de la izquierda allá es la izquierda misma, por las divisiones que a veces se presentan. Y habrá que ver cómo se procesa eso. Fui el fin de semana a Campeche, una entidad gobernada por Morena, y en algunos análisis se piensa que igual se va a ganar así nada más, pero siempre hay que hacer el análisis fino de lo que sucede en cada entidad. En Campeche, pues hay una forma muy peculiar de gobernar, muy poco ortodoxa. Por ejemplo, coincidió mi visita con el informe de la hermana de la gobernadora, que es la presidenta del DIF, y el informe lo dio cantando y bailando, muy jacarandosa y alegre. Llamó la atención, pero bueno, pues se dividen las opiniones acerca de si eso era lo mejor o no para presentar un informe de labores, pero pues fue una táctica a lo mejor para darse a conocer. Sin embargo, ya en el análisis político serio no se puede confiar uno en Campeche, porque en el esquema tradicional se dice, bueno, pues el PRI está en su fase de extinción, es un partido muy débil, apenas si ganó un municipio, y en alianza el PAN, desde que murió Muriño, Juan Camilo Muriño, no se ha logrado levantar, pero ahí emergió el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano gobernó en el trienio anterior a través de Eliseo y ahora sigue gobernando la capital, Eliseo la capital. El MC es la segunda fuerza y Morena le ganó por poco margen. Morena ganó los diputados federales, que solo son 2, y todos los distritos locales. Tiene mayoría en el Congreso, pero en el nivel de los gobiernos municipales se perdieron todo el camino real, desde Campeche a los municipios aledaños, que son los más poblados. El MC ganó 5 y ganó la senaduría de primera minoría, y la presidenta municipal de la capital está bien calificada. Y entonces se prevé que la competencia en Campeche no sea con el PRIAN, sino contra el MC. Y por eso es necesario evaluar al Movimiento Ciudadano. Yo escribí un ensayo que hoy les voy a mandar a través de los chats para que, si no tienen sueño hoy en la noche, lo empiecen a leer, y a la tercera página seguro ya les dio sueño y ya se duermen, pero ya cuando despierten de sus fantasías o de sus pesadillas, lo siguen leyendo y a ver si algo se les pega. Pero ya en serio, este ensayo busca analizar lo que es el MC y las alternativas que puede seguir. Hay que recordar la historia del Movimiento Ciudadano asociada a la vida política de su principal líder vitalicio, Dante Delgado Ranauro, que en el pasado fue un priista veracruzano que llegó a gobernar su estado, que por las vendetas que tuvo con el gobierno priista fue encarcelado 1 año en Pacho Viejo, luego fue liberado, exonerado, y fundó un nuevo partido que originalmente se llamó Convergencia, posteriormente se llamó Convergencia por la Democracia y ya luego Movimiento Ciudadano. En la época de Convergencia, ese partido hizo alianzas con la izquierda. Yo recuerdo que ese fue uno de los partidos que votó por Andrés Manuel López Obrador en la elección para jefe de gobierno en el año 2000. En ese entonces había muchos partidos y la candidatura de López Obrador para jefe de gobierno contó con el apoyo de 9 partidos a través de la candidatura común.
y como la gente votó por más de un partido, muchos votos no contaron para el partido, pero sí para el candidato. Y López Obrador obtuvo como 50,000 votos de ese tipo, entre otros votos del Movimiento Ciudadano o de Convergencia. Y Convergencia, sin embargo, con el tiempo se fue alejando de la izquierda y ha mantenido una política que en la teoría se conoce como partido bisagra. Son los partidos que se colocan entre los dos grandes polos y que se alían con uno o con otro. En algún tiempo, Convergencia ha hecho acuerdos con el bloque conservador, con el PRI, en el pasado con la izquierda, pero ahora ha escogido una vía de jugar solo para crecer, y de alguna manera les ha funcionado, porque descalifican a todos los demás partidos, de manera ciertamente demagógica, porque una buena parte de los líderes del partido Movimiento Ciudadano pues eran panistas o perredistas o priistas, como Alejandra Barrales, que era del PRD, o Amalia García, que era del PRD, o Ivonne Ortega, que era del PRI, etcétera. Y sin embargo descalifican tanto a la izquierda como al bloque conservador y se colocan como tercera vía. Y les ha funcionado parcialmente, porque es el partido que después de Morena más ha crecido en sus niveles de competitividad. No a los niveles de Morena y principalmente, pero sí de alguna manera han logrado posicionarse. Y eso se refleja en que ganó primero con ese partido la capital del estado de Guadalajara con Enrique Alfaro, luego con ese partido ganó la gubernatura de Jalisco, y a pesar de que en las elecciones distritales de diputados y municipales al MC le fue mal en Jalisco, conservaron la gobernatura con Lemus. Lograron conquistar en Nuevo León la gobernatura. Y en algunos lugares pues tienen cierta presencia. Acuérdense que Nuevo León primero con Samuel García, luego con Colosio, crecieron y ahora Samuel García es el gobernador, y aunque Colosio batalló mucho para ser el senador de primera minoría, y aunque la esposa de Samuel perdió la alcaldía de Monterrey con el priista de la Garza, lo cierto es que conservan cierta fuerza. En algunos lugares han crecido, por ejemplo, en la más reciente elección de Durango, en la capital, el primer lugar lo sacó el PRIAN, que conservó la capital. El segundo lugar lo ganó el MC y Morena se fue hasta el tercer lugar en Durango capital. Ya viendo el estado en su conjunto, pues no fue relevante, porque al final Morena logró recuperar Gómez Palacio y otros municipios, pero es un indicador de que es una fuerza que no se puede despreciar, porque se está nutriendo del desgaste del PRI y de otros partidos, y va a seguir trabajando en eso. En la política hay factores subjetivos que a veces influyen muchísimo en los rumbos o los destinos políticos, y un factor subjetivo es la salud de su principal líder, Dante Delgado, que hace algunos meses anunció que tenía cáncer y que se había remitido el cáncer, así dicen los médicos cuando desaparece, pero al parecer regresó y por eso se le ve fuera del escenario, y Lainez es el que realmente está conduciendo los destinos de ese partido. ¿Por qué es importante? Y sin desearle ningún mal a Dante Delgado, a quien aprecio y lo conozco de hace muchos años, pues lo cierto es que sí, él queda inactivo políticamente. En el MC van a competir 2 o 3 estrategias. En el pasado, Alfaro, cuando emergió la candidatura de Xóchitl Gálvez, abogó por hacer alianza con el PRIAN, que el MC se sumara a esa candidatura.
y fue justamente Dante el que se opuso y se impuso y no aceptó esa estrategia y por eso surgió la candidatura de Maynes. Pero la propuesta de Alfaro era hacer alianza, es decir, Alfaro es un personaje de centro derecha y por eso es más proclive, revisando su historia, o era más proclive hacia eso. El PAN acaba de hacer su Asamblea Nacional y decidió romper su alianza formal con el PRI porque les representa mucho costo y pocos beneficios y deciden romperla formalmente, aunque yo creo que en algunos lugares van a seguir aliados, como le hicieron en Durango, porque ahí en Durango el PAN y el PRI compitieron juntos, aunque a través de candidatura común, y quizás eso suceda también en Nuevo León, en donde el candidato más posicionado para competir electoralmente es el alcalde de Monterrey, pero es priista. El PAN no tiene una figura de ese tamaño y entonces a lo mejor negocian, pero en general la alianza no va a mantenerse. Los panistas expresaron su intención de buscar un acuerdo con el MC, aunque Maynes se opuso, sin embargo no cerró la puerta del todo. Entonces se puede pensar en que haya embrionariamente una propuesta de alianza MC-PAN, McPAN, como le dicen en McDonald's a las hamburguesas. Esa alianza entre el MC y el PAN la señaló, entre otros, la presidenta como una posibilidad, aunque luego se desmintió. Pero es algo que no se puede despreciar, porque en algunos lugares el PAN es competitivo y el MC también, y puede ser una renovación de la oposición hacia la izquierda. Y por eso también la 4T, y aquí voy a empezar a entrar en las herejías, debiera revisar su relación con el MC. El MC puede plantearse acuerdos o alianzas con Morena. En la estrategia del MC, como tercera vía, ellos la descartan, pero también depende de Morena. Si Morena pudiera pensar en hacer alianzas hacia el futuro con el MC, pensando en que la competencia es diferente y que no se tiene asegurado un triunfo de entrada. Hay a veces en las estrategias de los partidos un ingrediente que se llama soberbia. Eso también en la vida, pero en la política también. Y en Morena hay un poco de soberbia, o un mucho. Algunos líderes piensan que ya no hay que hacer más alianzas, es más, incluso hay que deshacerse de algunas y pensar que ya Morena con quien sea y como sea va a ganar, y eso no es así. Recuérdense lo que pasó en el año 2021. En el 2021 Morena perdió varias elecciones importantes, no solo fue la capital. Recuerden que en el 21 Morena perdió Hermosillo, por poner un ejemplo, que se perdió la capital de Chihuahua, que se perdió Monterrey, que en esas elecciones, las más recientes, se perdió la capital de Zacatecas y Fresnillo, que es la segunda ciudad más importante, que se perdió Colima, capital, que se perdió Morelia, que se había perdido Puebla, aunque luego se recuperó, entre otras ciudades importantes. Entonces pensar que ya con quien sea se gana, no es así. Pueden conformarse bloques y además hay estrategias políticas pensadas para eso. Y no debe descartarse construir una nueva hegemonía. Y se puede argumentar, ¿para qué nos aliamos con el MC si se han opuesto a muchas de las cosas que la izquierda ha propuesto? Hay que recordar que en el pasado la izquierda apoyó
al MC para que ganara la gobernatura de Oaxaca, que después de Ulises Ruiz, el PRD con el MC ganaron Oaxaca con Gabino Cue Monteagudo. Así es que no sería ninguna extrañeza que algo sucediera. Pero además, si se revisa, en Morena, pues sí habemos quienes venimos de la izquierda, que tenemos una historia lineal en la izquierda, que nunca hemos estado en ningún partido diferente a la izquierda. Pero también hay una clase política que ha estado en otros partidos que en el pasado hemos combatido, desde luego del PRI, y no son militantes aislados. López Obrador fue del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas fue del PRI, Marcelo Ebrard fue del PRI, Ricardo Monreal fue del PRI, Alejandro Armenta fue del PRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es raro. Pero además, muchos priistas pues se han venido sumando a Morena y juegan o tienen un papel muy importante. También la necesidad obligada a hacer alianzas pragmáticas, como fue el caso de la conformación de la mayoría legislativa en el Senado, que se tuvo que hacer acuerdo con una senadora que venía del PRD, que había ganado por el PRD, y un senador que también había ganado por el PRD en Tabasco, la senadora de Michoacán y el senador de Tabasco. Y que también, incluso con el PAN, o con un senador que venía del PAN, y muy polémica esa alianza, la de Yunes, veracruzano. Pero pues era necesario porque sin esos votos no se hubiera asegurado la mayoría calificada, no se hubieran aprobado todas las reformas constitucionales que se han venido aprobando y no se hubiera aprobado el Plan C, ni no hubiera habido elecciones del Poder Judicial y no se hubiera aprobado la reforma para la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue necesario. En el pasado también se hicieron alianzas con partidos que no siempre fueron cercanos a la izquierda. Para empezar, el PES, el Partido Encuentro Social, que todavía antes del 18, en el 17, apoyó a Peña Nieto para gobernador, y ese partido de corte evangélico, originalmente, pues ha mantenido esa alianza, aunque ahora anda buscando otra vez su registro. Es muy curioso porque ese partido conserva su registro y a la siguiente la pierde y luego lo vuelve a intentar y así se la pasan buscando el registro. Pero hablemos también del Partido Verde. El Partido Verde ha sido aliado del poder más que de una ideología. Fue aliado del PRI muchos años. Cuando el PRI perdió el poder, fue aliado del PAN. Y que cuando el PRI y el PAN perdieron el poder y Morena ganó, ahora es aliado de Morena. Y Morena le ha tenido que ceder espacios. Por eso hay un gobernador del Verde en San Luis Potosí y un cercano al Verde en Chiapas, con Eduardo Ramírez, y en San Luis con Ricardo Gallardo. Y por eso también al PES se le cedió una gubernatura, que fue de la patada, porque fue la gubernatura de Morelos con Cuauhtémoc Blanco y resultó un fiasco, pero al final de cuentas, pues se pensó que por haber sido del América era posible que se compusiera, pero pues no tuvo remedio, pues era americanista, ya se pensaba que eso iba a pasar, pero bueno, ni modo. Pero ya en serio, y ahora están en las alianzas, y los partidos también están pensando en eso. Si pensamos en lo que está pasando en el continente, ¿creemos que el gobierno norteamericano no va a intervenir en las elecciones en México? ¿Ustedes creen que el modelo Milei, Bukele, solo es aplicable a aquellos países y que no están pensando en México? ¿Que no va a haber operación política para influir en México? ¿Cuál es el lema del nuevo PAN? Que no tiene mucho de nuevo, pero el lema ya no es el humanismo, como decían antes, ¿no? Sino patria, ¿quién sabe qué? Patria, familia y libertad. Y se parece al de Milei, Mussolini, Bukele y el propio Trump. Es la misma vertiente.
La ultraderecha no es solo Verástegui, que Verástegui pues es un esfuerzo fallido, es matapasiones, no tiene fuerza política, no conmueve ni mueve, pero ya en una estrategia continental pueden trabajar para eso. Y está en curso esa estrategia. Ojalá y no, pero hay un cerco militar en Venezuela. Esto de que es para combatir el narcotráfico es puro pretexto. Se está generando un cerco y no se descarta una intervención directa para deponer a Maduro. Como en el pasado, con un pretexto similar, depusieron al general Noriega en Panamá con una intervención militar directa. Entonces va a haber una influencia norteamericana obvia, aliada de la derecha y del conservadurismo en México. Y por eso la izquierda no puede conformarse. Cuando la izquierda rompió sus alianzas en Brasil, perdió el poder y destituyeron a Dilma Rousseff. Cuando la izquierda se fracturó en su alianza entre el peronismo y los partidos aliados, perdió el poder la izquierda en Argentina. Si México, la Morena se aísla, se divide y deja de hacer alianzas, se correría en riesgo, porque una cosa es la popularidad de Claudia o en su tiempo la de López Obrador, otra cosa es la votación de Morena, que es otra, que es muy distinta, y otra es la del candidato X o Y, que algunos candidatos son muy buenos, pero casi siempre los candidatos de Morena sacan menos votos que el partido, salvo excepciones en donde hay candidatos muy bien posicionados que sacan más votos. Yo estoy seguro que, pues, por ejemplo, Marcelo eventualmente puede sacar más votos, o ese secretario de Seguridad que provoca suspiros y sueños eróticos y algunas otras reacciones en algunas mujeres y no en pocos hombres, Omar García Harfuch, pues pudiera ser muy apoyado, pero no hay muchos como él. No hay. Bueno, aquí está Salvador, que eso sin duda, pero como él no lucha por puestos, sino por ideales, si no se quiere postular, pues entonces no podemos contar con él, pero si lo convencemos. Pero ya en serio, entonces necesitamos una estrategia. Y Morena debe intentar acercarse al centro político de las fuerzas. Y no está por demás buscar entendimientos con otros aliados. Así es la guerra, así es la campaña, así es la política. Acuérdense que muchos de los estrategas militares incorporaban a sus filas a los ejércitos derrotados, ¿o no? Y los asimilaban y los integraban. Pues entonces ahora es muy difícil pensar que vamos a integrar a Lito Moreno y su banda o a Jorge Romero y su cártel. Pero si hay sectores de centro político que en el pasado han coincidido, quizás en el futuro se pueda volver. Incluso hasta para neutralizar. Porque si se hacen acuerdos ya es ganancia que el MC compita solo, que no haga su alianza con el PAN. Pero a veces son los adversarios los que crean su propia oposición. Y una de las tareas de la gran política es dividir a la oposición y evitar que se una. Y por eso tiene que tenderse puentes. Por eso es importante señalar que se debe enfocar la crítica principal al adversario principal y no a sus aliados. Y en este caso, los aliados principales son el PRIAN y sus nexos con el esfuerzo de Trump y compañía, pero sin perder de vista lo demás. Habrá que tender los puentes y mandar los mensajes, porque luego en la política a veces se piensa que se debieron haber hecho las cosas de manera distinta, pero ya cuando se presentan los malos resultados, pues ya que de qué sirve, es cuando se conjuga el verbo haber y se dice hubiéramos hecho tal o cual cosa.
en política a lo mejor no es lo que hubiera sido, sino lo que es y lo que puede ser. Y si se puede acercar al MC al centro progresista, hay que hacerlo, hay que intentarlo, como una estrategia de posicionamiento para consolidar el poder y para ampliar la correlación. Ahora la izquierda venezolana se ha aislado, pero cuando Chávez llegó al poder allá en el 98, el Partido Socialista Unificado de Venezuela no existía. Chávez podrá ser criticado por muchas cosas, pero fue un gran estratega. Y a iniciativa de Chávez se formó el PSUV, que sumó a muchos partidos que andaban sueltos. Ahora no se trata de desaparecer a Morena, sería una insensatez, sino se trata de ampliar la alianza de Morena. Y para eso hay que convencer a los engreídos que piensan que ellos son los elegidos y que a costa de lo que sea deben imponerse. Y hay muchos en el país que, como si fueran niños encaprichados, quieren ser candidatos a costa de lo que sea, y muchos de ellos lo único que van a hacer es coleccionistas de derrotas. Hay que buscar una estrategia ganadora. Y recuerden lo que pasó en Veracruz, por ejemplo, que se rompió la alianza con el PT compitió por su cuenta, y al final muchos de Morena que no fueron valorados en Morena compitieron por el PT, y ¿qué creen? Le ganaron al candidato de Morena, cuando el PT en Veracruz era muy simbólica su presencia. ¿Qué quiere decir? Que si un candidato que quería ser de Morena fue despreciado, no lo consideraron, se fue al PT y le ganó al de Morena, quería decir que era mejor candidato. Porque si con el PT ganó, pues con Morena hubiera ganado mucho más. Eso a veces sucede en la política. Pero en un municipio, pues eso se puede arreglar, porque luego se pueden corregir las cosas, etcétera. Pero en el futuro de una nación, ya después es muy difícil arreglar esas circunstancias. Por eso se tiene que pensar de manera estratégica. Ya ahora no me da tiempo, porque sé que tienen que ir a revisar sus redes sociales y otras tareas, para analizar el caso del PRD, pero ese es otro ejemplo. Ya veremos qué hay que hacer con lo que queda del PRD, porque también ese es otro tema que habrá que analizar, porque una cosa fue el PRD cuando se alió con el PRIAN, y ahora es lo que queda del PRD, que en algunos lugares puede ser importante. El PRD tiene registro en varias entidades todavía, en Tlaxcala, en Michoacán, en el Estado de México, en Oaxaca, etcétera, en Tabasco, y en algunos lugares puede ser la diferencia, porque ahora que el PRD ya no va a ir aliado con el PRIAN, si el PRD compite solo, puede ser que muchos rechazados en Morena se vayan al PRD, y eso puede pasar en Michoacán. En Michoacán se ha polarizado mucho entre las precandidaturas que viene promoviendo el gobernador Ramírez Bedoya y la candidatura de Raúl Morón, el senador. Y si no se procesa bien la unidad, puede ser que muchos morenistas se vayan al PRD y que le den vida artificial al PRD, y que en lugar de ayudarla a bien morir, como debe de ser, que ese cadáver insepulto ya descanse en paz, a lo mejor se le da vida artificial a un partido si es que no se operan bien las cosas. Pero bueno, ese será el tema de otra reunión, y que se analice adecuadamente. Hay que tener visión estratégica para hacer política, para evitar cometer errores y sobre todo que nosotros mismos seamos culpables de nuestras derrotas. Ya se comentaba lo que pasó en Bolivia, en el caso de Evo y compañía, que por la división entre los tres se perdió el poder, y después de 20 años de gobierno de izquierda. Entonces hay que reflexionar sin perder la dimensión de lo que pasa, analizar fríamente las cosas y trabajar en consecuencia. Así es que adelante
caminantes. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada, desde un alma